Pero te quería hacer una pregunta que la pasé, pero evidentemente estás hablando con un cura, no puede faltar. Además veo la imagen de la Virgen detrás. No hablas mucho porque los ambientes de este tema, seguramente porque los ambientes que vas no son los ambientes como para discutir estas cosas, porque por la ignorancia y porque te agarrarían de ahí para seguramente para refutarte, supuestamente, a Dominic también. Pero tu fe, contame algo sobre tu fe. ¿Cómo es? ¿Crees? ¿Sos católico? Contame algo para, si te animás ahora sí a exponerlo un poco más No, públicamente. no. Bueno, en mi familia soy el único creyente, mis padres no lo eran, mis tíos no lo eran, mis primos no lo son, mis primas, mi hermano no lo es y yo ni siquiera estaba bautizado. Y a la edad de 20 años decidí bautizarme, pero no fue simplemente el hecho de bautizarme como una especie de trámite burocrático. Yo conocí el Opus Dei, no soy del Opus Dei, pero lo conocí, me trataron con mucho cariño y me prepararon durante un año y después me tomaron un examen de todo el catecismo que me habían enseñado. Y o sea que yo no fue un arrebato, fue una convicción reflexiva y mantenida en el tiempo. Entonces, cuando me tomaron ese examen y pasé airoso, tomé los tres sacramentos en la misma misa, la comunión, perdón, el bautismo, la comunión y la confirmación. Desde entonces, y ahí recibí, además estuve algunos años siendo un simple cooperador, no un miembro, pero iba a los círculos de formación filosófica, de formación religiosa, que es muy bueno, digamos, y la obra, digamos, es muy buena en ese sentido. Y bueno, así que creo que tengo una formación no profundísima, pero sí una formación que me ha enriquecido mucho y para mí es muy importante la religión y uno, bueno, va oscilando, se aleja, se acerca, no es el caso de un sacerdote o alguien que tiene una fe mucho más fuerte que la mía. Hecho, Yo puedo decir que me acerqué. no tenemos garantizado nada, no digas eso. Y ya conocés historias. Bueno, de hecho es el sacerdote que cuelga la sotana. Sí. O que se reducen a laicos, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir es que con el libro negro de la Nueva Izquierda, que salió hace 5 años, nos dimos cuenta, con Agustín, nosotros pensábamos que era una batalla político-ideológica, que la es, pero nos dimos cuenta luego que era una batalla también espiritual. Espiritual, política e ideológica, en ese orden. Primero lo espiritual. Pero de eso nos dimos cuenta cuando empezamos a llevar el libro a todos lados y pudimos advertir cómo el perfil de nuestros adversarios, el desgaste emocional, el desgaste espiritual, la fuerza espiritual que había que sacar. Dormíamos 4 horas por día, de hotel en hotel, de avión en avión, con scratches en todas las manifestaciones, con custodia. Era de una tensión tal que nos dábamos cuenta que la fuerza nos la daba la oración, el hecho de tratar de estar en misa los domingos, porque a veces no podíamos, porque teníamos que viajar, porque teníamos compromisos de todo tipo, y ahí nos dimos cuenta, además por el perfil de nuestros adversarios, que había un componente espiritual enorme al cual había que aferrarse para mantenerse incólume. Entonces yo desde entonces me siento como que he regresado a una fe que de repente en alguna etapa de mi vida la tenía un poco, no olvidada porque siempre tuve presencia de Dios, pero digamos que más distanciada. Mirá qué barbaridad. Mirá, la verdad es que nunca me hubiera imaginado que un combate como ese, con todo lo que me decís, el condimento de viajar, de dormir poco, qué sé yo, no solo no ahoga, digamos, la fe, porque bueno, una vez se dice, bueno, el exceso de actividad, de ansiedad, de preocupaciones puede hacer que uno se olvide de Dios, pero sino al contrario, ¿no? Que se fortalezca y la comprensión de que
estás enrolado en un combate espiritual, como dijiste, en primer lugar. Esto me parece, de hecho te escuché hablar en una de las charlas de la cristiandad, ¿no? O sea, el concepto de cristiandad como clave para entender qué es lo que está en juego, ¿no? Y cómo es necesario esa restauración de la cristiandad para poder realmente restaurar la sociedad devastada, podríamos decir así, por la ideología de turno, hoy predominantemente la izquierda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros no estábamos discutiendo la vida de San Martín y la de Bolívar. Nos dimos cuenta de que estábamos discutiendo algo que era un ataque directo a la cristiandad, a la civilización cristiana. La ideología de género, los portadores de ello, detestan, desprecian, están en la antítesis de la civilización occidental y cristiana. Entonces, nosotros eso lo fuimos advirtiendo y corroborando y confirmando a medida que íbamos dando batalla. Al principio podíamos pensar, yo tengo libros escritos sobre, qué sé yo, tengo una biografía sobre el Che Guevara. Yo estoy seguro de que si yo hubiese tenido el mismo éxito que se tuvo con el libro negro de la nueva izquierda y que habla sobre la ideología de género, yo no hubiese tenido esa necesidad de refugiarme en la fe, porque estamos discutiendo temas muy mundanos. Y acá había un componente sobrenatural enorme del cual nos percatamos después de cuando empezamos vamos a hablar en términos deportivos, cuando salimos a la cancha. Claro. Ahí nos dimos cuenta cuál era el equipo que teníamos enfrente y cuáles eran las pretensiones del equipo que teníamos enfrente. Entonces ya no se trataba de un debate periodístico, ya ahí nos dimos cuenta de que componentes que cuando escribimos el libro no nos dimos cuenta. La verdad que me pusiste la piel de gallina, ¿no? Porque qué lindo, qué bendición de Dios poder tener esa experiencia, ¿no? De no solo de saberlo teóricamente, sino jugando o compitiendo un combate para Dios, en definitiva, ¿no? Una lucha que además es ancestral, porque si para los que tenemos fe, ¿no? Sabemos que esto viene del no serviré de Satanás, en adelante empezó un combate a lo largo de los siglos, de los siglos, de los siglos, y que nos enrolamos, no de una manera fría, tibia, sino decidí decir, no es que aporto algo a la causa, al combate, no, vamos a subirnos al avión y nos vamos a meter de lleno a enfrentar digamos, a los que hoy por hoy combaten la fe, ¿no? Porque en definitiva esto es un combate contra Cristo y contra la fe. Por más que yo entiendo que muchas veces no se dice, porque a veces la prudencia te indicará que ese argumento puede ser a determinado momento, determinado lugar, en contra que a favor de la causa que está llevando adelante. Si yo voy a plantear las razones religiosas o no respecto del aborto, y no, o sea, todos sabemos que es un tema, que es un mandamiento, no matarás, y que tiene mucho que ver, evidentemente, con la fe, pero está, digamos, algo más básico, el orden sobrenatural, es el orden natural, digamos, en ese sentido, la argumentación natural alcanza para destruir algo que no tiene ningún fundamento, etc. Nosotros nunca dimos fundamentos religiosos, porque en todo caso te van a decir, bueno, vos seguís con tu fe, pero no me la impongas a mí. Bueno, es un argumento válido, pero nosotros siempre dimos argumentos de orden racional, o sea, el aborto es un homicidio, te estás matando a un ser humano que no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Esto no lo dice el Papa, lo puede decir, pero nosotros no lo citamos al Papa. Esto es lo que dice la Academia Nacional de Medicina, que la vida empieza desde la concepción y a partir de la concepción empieza la multiplicación celular, bla, bla. Le damos todos los argumentos científicos. Y así, en cada rubro donde la ideología de género intenta penetrar, damos argumentos racionales, datos, nos respaldamos en la ciencia, independientemente de que tengamos fe o no. Vamos a poner un ejemplo. Los católicos creemos que María fue siempre virgen. Bueno, yo no voy a hacer una cruzada sobre eso, porque eso es lo que yo creo en función de mi fe, eso allá él. Pero cuando luchamos con la ideología de género, nosotros luchamos con la ciencia en la mano. Entonces, ahí sí dijimos, esto atenta contra la civilización cristiana y atenta contra la libertad. Contra la libertad. Porque no hay pretensión
de la ideología de género que no vulnere la libertad del hombre. Y bueno, y a partir de ahí nosotros dimos un combate, yo te diría, a ver, ¿cómo podríamos definirlo? Un combate mundano, laico, qué sé yo, cómo llamarlo. Sí. Y después nosotros teníamos en nuestro interior nuestra fe, nuestra vida sobrenatural, en el sentido de sobrenatural, sobrenaturalizar muchas cosas, a eso me refiero. Pero eso ya formaba parte de nuestra individualidad. Después, bueno, creo que mucha gente advirtió en qué consistía este combate y mucha gente religiosa se nos acercó. Y eso también influye como para que uno se acerque, porque ve, bueno, estar, digamos, rodeado y eso habilita la confesión, habilita un montón de cosas que de repente uno tenía un poco olvidada. Yo creo que nunca recé tantas veces el rosario como en estos 4 o 5 años de peregrinación con tanta atención, ¿no? Con tanta atención, no, con tanta tensión. Y era gratificante después de rezarlo como uno se sentía mucho más, mucho más, salía fortalecido interiormente. Qué genial, qué alegría. Realmente me alegro mucho por vos y por Agustín que haya tenido esta experiencia y que la tengan, porque esto todavía no se terminó, gracias a Dios. Una vez Agustín me dijo, bueno, ¿nunca te pusiste a pensar que Dios nos usa como instrumento? Y a mí me parecía que era una exageración, digo, bueno, es muy pretencioso suponer eso, pero después nos pasaban cosas insólitas que no tenían explicación y que, bueno, decíamos, alguien nos está dando una mano, porque nos encontrábamos en situaciones donde no veíamos, no vienen al caso, donde no teníamos salida, donde no teníamos cómo manejarnos, donde de repente el avión que teníamos que tomar se había ido porque no pudimos llegar a tiempo y de repente algo pasó donde el avión por X motivo se retrasó y entonces pudimos llegar o tomamos otro que salía, o sea, cosas que no vienen al caso, son muy mundanas, pero nos pasaban constantemente y siempre zafábamos. Y bueno, y muchos lo atribuirán a la casualidad, pero eran casualidades que nos permitían seguir adelante. Y eso nos pasó todo el tiempo.